Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de ciclo de capacitaciones de Voz. Ya estamos casi cerrando la segunda semana, así que gracias por estar siempre, por acompañarnos, a quienes están en vivo, a quienes lo ven grabado también. Y bueno, hoy tengo una gran amiga también, un gran colega, Lili, que va a dar su taller, ¿sí? Así que ahora la voy a presentar. Antes les quiero recordar la dinámica de estos encuentros. Ahora Lili va a dar todo su taller, van a poder ir compartiendo por el chat y al finalizar dejamos de grabar para después subir la grabación y ahí ya nos quedamos conversando para las preguntas que tengan para Lili, ¿sí? Así que bueno, Lili, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, José. Buenos días a todos. Muy bien. Sabes que estos espacios me encantan, así que estoy fantástica. Buenísimo, bueno, gracias y gracias a todos los que se van sumando. Así que bueno, Lili, todo tuyo, adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hoy hay un tema que nos convoca, ¿sí? Y, y que es en realidad la importancia de nuestro lenguaje. Muchas veces es tan cotidiano nuestro lenguaje que quizás no lo ponemos en ese lugar de prioridad en nuestra vida y por ahí no dimensionamos, ¿sí? Cuántas cosas se pueden desarrollar a partir de nuestro lenguaje. Bueno, buenos días a todos. Ahí la veo a Lula saludando, a Bani. Vamos a empezar a compartir. Bien, lenguaje que crea realidades. Eh, Hoy vamos a involucrar a la palabra como una herramienta en nuestra vida, ¿sí? A darle toda esa importancia de ser la palabra que crea nuestra realidad. Muchos de los que están en la sala me conocen, mi nombre es Liliana Frers, para quienes no me conocen. Más allá de que en las presentaciones siempre tenemos esta cuestión de cuáles son nuestras formaciones, porque un poco es lo que nos da este contexto, ¿no? A lo que nosotros vamos a ofrecer y a regalar a un otro. Yo siempre digo que cuando yo hablo de yo soy, no soy lo que estudié, sino somos mucho más que eso, ¿sí? Eso es simplemente un marco teórico de por qué elijo estas disciplinas y no otras. A mí me gusta presentarme desde una frase que tiene mucho que ver conmigo y que es la frase de Ubuntu, yo soy porque nosotros somos un pueblo africano, una tribu africana, les propone a los niños correr una carrera y que al final de la carrera, quien llegara primero ganaba una enorme cesta de golosinas. Los niños se tomaron de la mano, corrieron fuerte, llegaron todos juntos a ese lugar y compartieron la canasta. Me parece que si en la vida practicáramos mucho más el Ubuntu, a veces tendríamos días diferentes, ¿sí? Mundo diferente. Así que esa frase tiene mucho que ver con mi esencia. Yo soy porque nosotros somos. Así que los invito también, ¿no? A que esa presentación de ustedes, en el momento que tengan que hacerla, sea desde el verdadero ser, ¿sí? Bien, hecha esta presentación, vamos un poquito a lo que hoy nos convoca, que es este lenguaje generativo, estas palabras que crean la realidad, ¿sí? Voy a invitarlos, ¿sí? A que en el chat, y lo vamos a ir leyendo, me pongan el nombre, ¿sí? Y una palabra que surja. La palabra que sea. Es un color, es una emoción, es algo que tuvo que ver con mi mañana, es la palabra desayuno porque recién lo hicimos, la palabra que surja. Así los voy leyendo en el chat. Lula inquieta, muy bien, me encantó esa palabra. Juanjo Mates, muy bien.
José apasionado, fantástico. Fran, curiosidad, entusiasmo. Bien, empecemos a anotar estas palabras que por ahí tienen que ver con alguno de nuestros compañeros y que no es justamente la que elegimos, cómo empieza a tejer como esa red, ¿no? Donde tiene que ver algo con nosotros. Difícilmente cuando estamos en un lugar donde compartimos campo, donde compartimos energía, las palabras sean totalmente lejanas a nuestra vida, ¿sí? Hay algo que resuena con nosotros. Y sobre eso vamos a estar hoy conversando, sobre esa resonancia que tiene el lenguaje en nosotros. Muchas veces al lenguaje lo tenemos siempre desde lo cognitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede llegar a afectar esta palabra? Y a veces nos olvidamos de este invitado especial que vamos a tener hoy, que es nuestro cuerpo. O sea, ¿qué pasa con esas palabras y con mi corporalidad? ¿Sí? Con esta mente somática que me cuenta tantas cosas y que a veces tiene que alzar la voz porque no siempre es escuchada. Así que yo los voy a invitar ahora a que se sientan cómodos, ¿sí? Que se ubiquen en el lugar en el que están. Si alguien quiere ponerse de pie, también puede hacerlo. Y vamos a tomarnos un momento para traer la atención a nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a alivianar la tensión de nuestros hombros, vamos a hacer pequeños movimientos con nuestro cuello para que cualquier tensión que exista pueda irse. Podemos levantar nuestros brazos bien arriba, como si de alguna manera estuviéramos acercando nuestras manos a las estrellas. Vamos a permitir que todas las tensiones se disuelvan. Y ahora los invito a que esa atención vaya a nuestra respiración, sin forzarla, sin hacer ningún cambio, simplemente sentir nuestras inhalaciones y exhalaciones. Cuando exhalamos puedo liberar todo aquello que ya no necesito. Permitan que cada respiración los traiga más profundamente a este espacio presente. Y para cerrar este momento de conexión con nosotros, los invito a que cierren los ojos un instante. Con una respiración bien profunda, voy a dejar que la pregunta que sigue empiece a resonar. Quizás no salga la respuesta en este momento, quizás no haya una palabra para responderla y la encontremos a lo largo de nuestro taller. ¿Qué palabra necesita hoy tu alma? Respiramos profundo y dejamos que mi mente inconsciente me regale la palabra que hoy necesita mi alma. Con una respiración profunda volvemos al aquí y a la ahora. Bien, un lenguaje que influye, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la creación de la realidad, tanto la realidad interna como externa, el lenguaje es como que es el invitado permanente. Hoy vamos a ir explorando, ¿sí? Distintas maneras de relacionarnos con el lenguaje, como ese espacio interno donde a través de ese lenguaje la vida nos presenta y nos abre oportunidades. ¿Alguna vez pensaron cuál es ese estado interno? Nosotros en programación neurolingüística le llamamos estado interno a ese estado, a esa emocionalidad desde la cual actúo, pienso, converso, tomo decisiones, ¿sí? Ese es el estado interno. ¿Alguna vez pensaron cuando vamos a trabajar, cuando nos vamos a reunir con un grupo de amigos, cuando vamos a buscar un nuevo trabajo, cuando vamos a tener una conversación a veces difícil, desde qué estado interno tomamos decisiones? ¿Cuál es ese estado? Yo muchas veces digo, ¿no? En mis clases, que cuando vamos a algún lugar, a veces nos vamos a fijar cuál es esa prenda, esa ropa, esa remera, esa camisa que llevamos puesta.
Y quizás no nos fijamos en ese estado interno, ¿sí? Que también va con nosotros, que también es partícipe de mis decisiones. ¿Cuál es ese estado interno, el más común, el de todos los días, el que ustedes utilicen para tomar decisiones? Bien, el lenguaje siempre fue importante. Yo digo, el estudio que hayamos hecho, la carrera que hayamos seguido, había una materia, había un espacio, había un módulo que trabajaba la comunicación y dentro de la comunicación el lenguaje. Durante muchísimo tiempo, en la comunicación tradicional, el lenguaje era descriptivo, o sea, lo uso para poner etiquetas, ¿sí? Todo tiene un nombre, todo tiene una descripción. Nosotros vamos a abordar el lenguaje como un espacio generativo, como que no es solamente para describir en forma pasiva algo que yo estoy viendo, una experiencia que estoy viviendo, sino que lo vamos a tomar como el nombre que le vamos a colocar a esa experiencia tiene que ver mucho más con crear espacios que no estaban. ¿Sí? A eso nosotros le vamos a llamar lenguaje generativo, la creación de un espacio que no estaba existiendo. En el año 1960, un psicólogo de Harvard, Robert Rosenthal, él hace una experiencia. Se dirige a un colegio y les dice a los docentes y directivos del colegio que él va a tomar una evaluación a los alumnos de ese establecimiento. ¿Para qué? Para nivelarlos. Entonces va a hacer grupos de alumnos con un nivel intelectual superior, grupos de alumnos con un nivel medio y grupos de alumnos con un nivel inferior. Toma la evaluación a todo el colegio y después, sin tener en cuenta los resultados, lo que hace es toma 20 alumnos al azar, donde había alumnos de todos los niveles, y le dice a los profesores que esos alumnos pertenecen al nivel superior. Por lo tanto, las expectativas de los profesores tenían que ver con esta etiqueta lingüística que había aplicado Rosenthal. ¿Qué sucedió al cabo de todo el año? Todos los alumnos de ese grupo de 20, del primero al último, tuvieron excelentes resultados en su aprendizaje. Ese lenguaje cambió la realidad de muchos de esos alumnos, que si el mensaje hubiera sido diferente y hubiera dicho ellos dos pertenecen a un nivel inferior, la realidad de esos alumnos hubiera sido distinta. El aprendizaje y la enseñanza de esos profesores también hubiera cambiado. Esto nos trae, ¿sí?, como enseñanza que a través del lenguaje generamos espacios y enormes cambios en la realidad nuestra y en la realidad del otro. Yo muchas veces, para mí es un enorme pensamiento, ¿no? Cuando desde la medicina se manejan diagnósticos, ¿no? Que tienen una etiqueta con tanta liviandad, sin pensar cuál es la realidad que estoy creando, ¿sí? Así que sabiendo de la importancia que tiene el lenguaje en la creación de la realidad, tenemos que tener como mucho más presente, ¿no? ¿Qué está creando? ¿Cuál es la realidad que crea este lenguaje que estoy aplicando? No solamente con el otro, sino con nosotros, ¿sí? Porque a veces cuidamos mucho este ida y vuelta con un otro y en realidad a veces no cuidamos tanto lo que nos decimos, ¿sí? Esta manera de conversarnos, porque no solamente conversamos con otros, sino que mucha parte de nuestro día las conversaciones son internas, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando no converso con un otro? Digo, es una de las primeras preguntas que cuando empezamos allá hace mucho tiempo a estudiar coaching, nos decían, ¿no? ¿Qué haces cuando no conversas con un otro? Y uno se ponía a pensar un montón de cosas raras y era la simpleza de decir, conversó conmigo. ¿Sí? Bien, acá los invito un instante a que pensemos en esos momentos de vida cotidiana donde queremos hacer algo y las cosas no salen como estaban planeadas, ¿sí? No siempre los planes
nos dan el resultado que queremos. A veces planeamos, proyectamos, hacemos, conversamos y por ahí el resultado no siempre es el esperado. ¿Cuáles son esas frases que me habitan? Porque son mías, porque tienen que ver conmigo, porque tienen que ver con espacios míos, ¿sí? ¿Cuáles son? Piénsenlas. Piensen tres frases que se dicen en lo cotidiano cuando las cosas no están saliendo tan bien. A ver, pueden escribírselas si tienen algún papel, algún lápiz, alguna virome ahí cercana, pueden escribir cuáles son esas frases que los habitan. ¿Qué se dicen? Yo acá puse algunos ejemplos, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, no soy bueno, no soy buena para esto, ya es tarde para cambiar. Eh, Muchas veces lo llevamos a la edad y me equivoco porque ya con esta edad, viste lo que nos dijeron tantas veces, ¿no? Que empezábamos como a perder algunas habilidades y condiciones. Bueno, ¿cuáles son esas frases? Empecemos a descubrirlas, porque cuando las descubro y las hago consciente, las puedo empezar a modificar. Mientras están allí, en ese silencio interno, actúan, me llevan a actuar, son parte de mi estado, pero como no las veo, como no las hago consciente y como no sé que están ahí siendo parte de los filtros por los cuales miro y observo y de alguna manera entiendo este mundo que está circundante, las dejo pasar. Entonces vamos a traerlas, ¿sí? Y alguna vez se preguntaron esto, ¿no? Cuando digo, y siempre me pasa lo mismo, siempre me equivoco, siempre que proyecto el resultado es el mismo. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaba con esto que me digo y mi cuerpo, esta mente somática, esta corporalidad que me habla también tanto y que a veces no le damos el espacio de ser escuchada? ¿Qué me pasaba con las emociones? Porque las palabras, el lenguaje y la emocionalidad son como hermanas gemelas. No hay palabra sin emoción. Aunque sea, no sé, alguien puso recién mate. Y el mate despierta una emoción, porque, no sé, yo no tomo mucho mate, pero cuando mi hijo está en mi casa, eh, comparto un mate con él a la mañana. Entonces, esa palabra, que parece tan sencilla, que la trajo un compañero de hoy de taller, sin embargo, a mí me llevó a un lugar mío, ¿sí? Y a ese lugar fue con una emoción, no fue solamente con la imagen de ese mate, ¿sí? Vino la emocionalidad a partir del lenguaje. Entonces, ¿qué me pasa somáticamente, corporalmente, y qué me pasa con mis emociones, con estas frases que me habitan? ¿Sí? Así que vayan pensando que después vamos a ver cómo podemos bendecirlas o decirlas bien. Bien. Cada palabra que nosotros vamos a usar despierta muchísimas respuestas químicas en el cuerpo. ¿Sí? No es que la palabra como parecería que va hacia el afuera, ¿no? Parece que lo que digo, ese mensaje va hacia afuera. Las palabras activan toda una red neuronal y esa red neuronal, mi biología responde químicamente. ¿Sí? Ahí aparecen los neurotransmisores. ¿Por qué ponemos música y el estado de ánimo nos cambia? ¿Por qué no todos los días tengo ganas de escuchar la misma música? Hay momentos que me voy a poner un mantra y me encanta ponerme a trabajar con un mantra y hay momentos que mientras me preparo mi desayuno necesito una música que me haga bailar. Entonces, cada palabra reactiva esas mismas respuestas químicas en mi cuerpo. Y nosotros hablamos en este lenguaje generativo, hablamos de dos momentos, ¿sí? De palabras que cierran espacios, que cierran posibilidades y de palabras que nos hacen, nos abren el mundo, ¿no? Yo digo palabras que son expansivas. Nosotros en este espacio del lenguaje generativo llamamos a los estados de dos maneras, estado crash y estado coach.
que en esta formación que vamos a ver, que vamos a comenzar, vamos a especificar bien, porque crash y coach no son palabras en sí, sino son siglas que tienen que ver con letras que me van a estar explicando de alguna manera, haciendo entender qué significa estar en estado crash. Y cuando quienes nos dedicamos a hacer intervenciones, ¿no? con personas en forma individual, si nosotros vamos a recibir a alguien que viene en estado crash, hasta que no lo invito a salir de ese espacio donde va a estar cerrado, donde va a estar contraído, donde va a estar hostil, ¿sí? Díganme si a veces no les pasa que nos ponemos a conversar con alguien y esa persona tiene hostilidad en su lenguaje, ¿no? Y ahí viene este pensamiento interno de decir, ¿qué le estará pasando? Hoy sabemos que está en crash y que hasta que no invito a esa persona a salir de ese espacio, no va a poder estar en un espacio generativo. Por eso, para quienes son coaches, para las personas que trabajan con equipos o con personas, sacar a alguien de un estado crash y llevarlo a un estado coach es como el primer escalón para poder comenzar a trabajar. ¿Sí? En estado crash, ustedes imagínense que corporalmente estoy hacia adentro, cerrada. ¿Sí? El estado coach es ese estado expansivo, ¿no? Receptivo, decir, acá estoy para mirarme, para modificar, para transformar y para crecer. ¿Qué palabras tienen que ver con un estado crash? Problema, lucha, difícil, tengo que, ¿no? ¿Qué palabra que nos cuesta a veces sacarla de nuestro vocabulario? ¿Cuántos años hace que la usamos? Ese caminito del neuronal del tengo que está tan reforzado en nosotros, ¿no? Palabra como fracaso. ¿Qué activan estas palabras? Mi sistema nervioso simpático. ¿Sí? El sistema nervioso simpático es cuando yo salgo del sistema vagal ventral, caigo en el sistema nervioso simpático, lucha o huida. Y lo que nos pasa, que estas palabras que me llevan a mi estado nervioso simpático, que es el de lucha o huida, si no tengo herramientas ni para luchar ni para huir, viene el colapso. Muy propio del momento que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Qué cantidad de personas en nuestro entorno entran en colapso? Y ahí es como, ¿no? Esa necesidad de un externo, de que me acompañe a subir esa escalerita y volver a un espacio de calma. Para salir de ahí, volver al espacio de calma, ¿no? Este es un estado crash. Las palabras de apertura, curiosidad, flujo, aprendizaje, elijo, intención. A ver, yo puse algunas, tantísimas más, ¿no? ¿Cuántas palabras más me activan el sistema parasimpático? Ese sistema que me hace estar conectado con un otro, escuchar todo lo que está pasando a mi alrededor, ser consciente de todo esto, ¿sí? Y de repente, ¿saben qué? Ver que no tengo una sola posibilidad o dos, sino que mi camino es expansivo y se abren un montón de posibilidades diferentes. El estado coach es cuando veo soluciones. Nosotros nos pasa algo, ¿sí? Empiecen a fijarse cuando algo nos pasa y nos mueve, ¿no? Los escenarios, porque no es que la vida cuando tenemos estas herramientas empieza como a fluir y bueno, y yo ya, nada, a través de la PNL a mí no me pasa más nada. Las cosas siguen sucediendo, pero ¿desde qué lugar las observo? ¿Desde qué lugar me paro en ese escenario que la vida hoy me ofrece? ¿Desde un estado crash y digo, tengo un problema o tengo miles de problemas? Hoy escuchamos mucho estoy roto. ¿Qué les parece que es parte de qué estado estoy roto? ¿Cómo puedo decir lo mismo eso? Si me siento roto, ¿cómo puedo ponerlo en palabras para que no sea una palabra que cierra posibilidades? Entonces, esto no significa de engañarnos sobre lo que siento. Si me siento así, esa es mi realidad, estoy de esa manera emocionalmente. ¿Cómo puedo nombrarlo diferente? Juguemos a ponerle títulos distintos a lo que me pasa. Yo muchas veces en mi clase utilizo
este ejemplo de la palabra problema, ¿no? Yo digo, si yo cierro los ojos y digo tengo un problema, lean su corporalidad. ¿Qué me pasa cuando digo tengo un problema? ¿A dónde siento que estoy yendo? Yo, personalmente, cuando digo tengo un problema, mi cuerpo se paraliza. Entro en simpático, ¿sí? Eso mismo, no es que yo no tengo más problemas, pero tengo un montón de situaciones a resolver, cosas para mirar, para analizar, para transformar, cantidad de cosas para transformar en mi vida. Pero si yo digo, tengo situaciones a resolver o cosas a modificar, a transformar, mi cuerpo automáticamente se va para adelante, porque es la energía de la apertura. Cuando yo digo tengo situaciones a resolver, automáticamente mis palabras abren posibilidades y me llevan a un espacio de solución. Si tendría que dibujarlas, las palabras de cierre del estado crash, vivo en un estado problema. ¿Se acuerdan esa preguntita que les hice al principio? ¿Desde qué estado ustedes toman decisiones? Cuando estoy en estado crash, estoy en estado problema. Si lo tendría que dibujar, yo chiquitita y a todo mi alrededor está el estado problema. Si tengo que llevarlo a un dibujo, a estas palabras de apertura, a este estado coach, voy a dibujar mi campo y acá voy a estar yo y acá está la situación a resolver. ¿Desapareció la situación a resolver? No, pero tengo un campo de posibilidades. ¿Sí? Bien. Ustedes recuerden que vamos a tener momentos de preguntas, así que se anotan lo que necesiten y ahí lo vamos a conversar, ¿sí? Bien. Ahora los voy a invitar a sentarse nuevamente cómodamente donde están. Asegúrense de que ese cuerpo se sienta cómodo. Podemos suavemente cerrar los ojos. Vamos a llevar la atención a la sensación del cuerpo sobre la silla, los pies en el suelo. Vamos a sentir el peso del cuerpo, la conexión con la tierra. Regresen lentamente a la respiración. Inhalen y sientan cómo el aire nutre cada una de las células del cuerpo. Cuando exhalamos, soltamos tensiones. Permítanse sentir ese ritmo natural de ser. Ahora lleven suavemente su atención al centro del pecho, al corazón. Podemos colocar allí una mano. Imaginamos que en ese espacio del corazón donde mi mano está acompañando ese vaivén de la respiración, hay una luz cálida, vibrante en esa parte de mi pecho. Y me pregunto, ¿hay alguna cualidad que les gustaría cultivar hoy? Por ejemplo, puede ser cultivar la calma, la claridad, la creatividad. Podemos elegir la confianza o la palabra que a ustedes les resulte. Esa intención, esa palabra se asienta en ese espacio del corazón. Siento como esa cualidad comienza a expandirse. Desde el corazón, siento cómo se expande a todo mi cuerpo. Visualicen, sientan. ¿Cómo sería experimentar esa cualidad plenamente en su vida? Dejen que esa intención guíe suavemente estos minutos. Mi corazón conectado allí con la cualidad que elegí. No se trata de pensar en la palabra, sino de sentirla en el cuerpo.
Mi cuerpo es esa cualidad elegida. Es calma, es claridad, es creatividad, es confianza. ¿Cómo se manifiesta esa cualidad en mi postura? Permitan que el cuerpo me lo cuente. Hacemos una respiración profunda y abrimos los ojos. Ahora vamos a jugar un poquito con las palabras, con los mensajes y con nuestro cuerpo. ¿Sí? Así que vamos a experimentar como si fuera de primera mano qué me pasa somáticamente cuando me digo algunas cosas, ¿sí? Así que vamos a pensar. Piensen en una palabra que al escucharla o cuando ustedes piensen les genere esa sensación de cierre. Una palabra que cuando ustedes la piensen, hoy me estoy dando cuenta que entro en estado crash, ¿sí? Que ya aprendí esto de que, ¿qué es ese estado crash? Ese estado donde de repente no puedo pensar en nada bonito, ¿sí? Elijan una palabra que les resuene, puede ser miedo, duda, cuántas veces decimos eso es imposible, cuántas veces aparece el no puedo. Bueno, elijan una que ustedes resuenen con ella, ¿sí? Y los invito a que la repitan, a que mentalmente se digan varias veces esa palabra elegida, mentalmente, como si fuera un susurro. Y mientras la van repitiendo, empiecen a escuchar al cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas sensaciones en el cuerpo a medida que me digo esta palabra que cierra posibilidades? ¿Qué pasa con mi respiración? ¿Mi respiración es profunda y llega al abdomen? ¿O es una respiración alta, más rápida? ¿Cómo se sienten? ¿Expandidos? ¿Pequeños? Simplemente observen, sin enjuiciarse. Sientan cómo esa palabra resuena en el cuerpo. ¿Y qué sucede con la energía? ¿Cómo vamos con eso? Ahora vamos a tomar una respiración bien profunda y cada vez que exhalemos, dejamos ir esa palabra que habíamos elegido y nos desprendemos de la sensación. Respiro profundo y exhalo la palabra anterior y toda la sensación corporal que con ella había sentido. Puedo sacudir mis manos para salir de ese espacio, puedo liberar con movimientos mi cuerpo. Y ahora sí, vamos a elegir otra palabra. Una palabra que cuando la escucho, cuando la pienso, cuando la veo escrita en algún lugar, me genere una sensación de wow, expansión, una sensación de apertura, una sensación de sentirme mucho más ligero, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, se me ocurren como palabras posibilidad, soluciones, fluir, amor, creatividad, ¿sí? Elijan esa palabra que resuene con ustedes y que tenga que ver con espacios de apertura. Vamos a entrar, vamos a encontrarnos en ese estado coach. Elijan la palabra y de la misma manera que lo hicimos anteriormente, empezamos a susurrarla. Me la empiezo a decir, la repito todas las veces que necesito. Y sin enjuiciarnos, solamente como observadores de esta mente somática, como observadores de mi cuerpo, empiezo a sentirla. ¿Qué sucede allí? ¿Qué cambió? Me siento pequeño, más grande, ligero, más liviano. ¿Cómo? Mientras me digo posibilidad, mientras me digo amor, mientras me digo expansión, mientras me digo la palabra sí, ¿qué cambia? ¿Qué pasa con mi energía? Y con mi respiración
¿Sigue siendo una respiración más corta? ¿Cómo va esa entrada y salida del aire? ¿Cambió? Permítanse sumergirse en la sensación que me regala esa palabra. ¿Cuál es esa parte del cuerpo donde estoy sintiendo lo que esta palabra me regala? Tomamos una última respiración profunda. Cuando estén listos, podemos abrir los ojos y sí los invito a que puedan escribir, no toda la experiencia, pero qué sintieron, ¿sí? Alguna palabra que refleje en el chat esto que vamos sintiendo con palabras que tengan que ver con el cierre, con un estado crash, con un estado que no me permite observar posibilidades y qué me empezó a pasar con este estado coach, ¿sí? Cuando llegan palabras que de repente sí acompañan a estos estados de apertura y de expansión. Así que si lo quieren ir dejando ahí en el chat, después vamos a ir compartiéndolos. Bien, desde la programación neurolingüística, nosotros decimos que no entendemos la realidad, ¿sí? Que le llamamos territorio, no entendemos la realidad como es, sino como cada uno de nosotros construimos nuestra realidad. Y uno de las herramientas fundamentales para construir nuestra realidad es este lenguaje, ¿sí? La principal herramienta de la construcción de mis propios mapas, que así le llamamos en PL, territorio es todo esto que me circunda, es la vida misma, y mapa es el personal. Acá hay tantos mapas como personas sentadas en esta sala, ¿sí? Entonces, ese lenguaje es la herramienta principal para la construcción de mis mapas. El lenguaje organiza la experiencia. Miren, cuando ustedes cuenten a alguien este taller que hemos compartido, seguramente algunos se van a quedar con la imagen de esas dos personas que estaban dialogando y había como un cerebro atrás que los acompañaba en este diálogo, ¿no? Otros se van a quedar con el cuento que hice de Rosenthal y van a decir, vos sabés que en una escuela pasó esto porque tiene más que ver con ustedes. Cada uno de nosotros de este taller, que es el territorio, es el mismo para todos los que compartimos sala y los que lo vean grabados, vamos a quedarnos con un pedacito que vamos a conformar en nuestro mapa del taller. El lenguaje que nosotros le vamos a poner a lo que yo voy a compartir con otros de lo vivido acá, ese lenguaje va a organizar la experiencia, ¿sí? Cada una de las palabras va a activar emociones y esto me parece fundamental. Las palabras construyen identidad. Por eso me remonto al momento en que hablé de mí. Yo no soy lo que estudié. Yo soy una persona curiosa que ama enseñar para aprender y aprender para seguir enseñando. Ese es mi yo soy. Ese es mi nivel identitario. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque en ese nivel identitario está todo lo que elijo ser y cerquita de ese nivel identitario están mis valores. ¿Cuántas veces escuchamos decir, la verdad que hay una situación que me enoja y no sé por qué? Y cuando me enojo hay un valor que está siendo no respetado, no honrado. Y esto tiene que ver con el nivel identitario de cada uno de nosotros, ¿no? Esta escalerita que debo conocer, porque eso conforma mi ser. Diálogo interno, creador de futuro. ¿Con cuántas personas hablamos en el día? Vivimos en el mismo lugar, en el mismo país, sin embargo, todos evaluamos diferente lo que pasa. Algunas personas no ven futuro en nada. Algunas personas ven el mundo y toda la violencia que en el mundo hay. ¿Existe la violencia? Sí, claro que sí. Pero también existen los médicos sin fronteras. O sea,
puedo mirar todo lo que existe. Y va a depender de mi mirada y de mi diálogo interno, de lo que elijo de todo lo que pasa. ¿Sí? Las palabras no describen solamente lo que vivimos. Muchas veces crean nuestra propia realidad. Bueno, ¿se acuerdan esas frasecitas que les pedí al principio que escribieran o que por lo menos pensaran? Esas frases que nos las decimos cuando algo no me está saliendo muy bien. Bueno, busquen alguna de ellas y los invito a cerrar los ojos un instante y que se digan varias veces esa frase que es de ustedes, que ustedes la escribieron al empezar el taller. ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando me digo, siempre que voy a hacer algo me sale mal? ¿Qué me pasa? ¿Dónde lo siento? ¿Cuál es la emocionalidad que me atraviesa? Entonces, la invitación es a que podamos cambiar esta forma de decirnos las cosas. En vez de decir no puedo, empecemos a decir estoy aprendiendo. Hoy no lo logré, pero sé que voy en camino de lograrlo. En vez de decir siempre fallo, esto es parte de un proceso. No aprendimos a hablar cuando dijimos la primera palabra. Y la primera palabra y la segunda y la décima palabra nos salía mal. Y no importó porque llegamos a hablar correctamente. Y para caminar tuvimos un proceso enorme y nos caímos y nos raspamos la rodilla un montón de veces. Y ni les cuento aprender a leer y escribir. ¿Cómo fue el proceso de lectura y de escritura? ¿Cuánto nos llevó poder poner en una hoja esa palabra que yo estaba escuchando, transformarla en grafismos? Entonces, ¿por qué cuando hay algo que no me sale, automáticamente entro en estado crash y digo no puedo o siempre fallo? Entonces, intenten esas tres frases que escribimos al principio del taller a cambiarlas, ¿sí? Cambia muchísimo cuando nombro las cosas diferentes, ¿sí? Y díganselas, ¿sí? En vez de decir siempre fallo, empiezo a decir estoy en un proceso de aprendizaje. Cuando estoy aprendiendo, ¿existe el error? Sí, porque estoy aprendiendo. No sé, cuando nos ponemos a estudiar un idioma, ¿salimos hablando? ¿O nos equivocamos? Al principio hablamos tipo Tarzán porque no sabemos poner conectores. Es proceso, es tiempo, es aprendizaje, es error y modificación permanente. ¿Sí? Y una vez que se la dicen que la hayan cambiado, observamos qué nos pasa en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre ese lenguaje que hemos utilizado siempre, que es el lenguaje en que en realidad nosotros le llamamos el lenguaje causal? ¿Por qué? Porque busca causas. Ustedes fíjense que pasa algo y buscamos culpables o nos vamos al pasado, ¿no? Entonces, el pasado para ver la culpa de quién es y si no, culpables acá que algo pasó y de alguien es la culpa. El lenguaje generativo no es causal, no busca causas, lo llamamos teleológico, significa busca propósitos en el futuro. Uno va hacia atrás, el otro va hacia adelante. Uno trabaja con el por qué, que a ver, hay momentos en la vida cuando trabajamos con trauma, vamos al por qué siempre después para avanzar. Entonces voy, encuentro el por qué, emoción raíz, sano y avanzo. Hay momentos en que el por qué es necesario, sí, pero no siempre. Nosotros tenemos como una forma más de acompañar nuestro lenguaje con el por qué que con el para qué. El poder del para qué es crear posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi intención ahora con esto? El por qué me lleva a este rol de creadora, creadora de mi propia realidad, ¿sí? Bien, la idea un poquito antes de que nos encontremos y abramos cámara, ¿sí? Es qué descubren ustedes a partir de este lenguaje, ¿sí? ¿Qué descubren ustedes de su propio lenguaje? Así que la invitación
ya que nos vamos acercando al final de este viaje, los invito a hacer una breve pausa. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a encontrarnos con algo que es lo que se va a llevar cada uno de regalo. Vamos a permitir que la mente repase suavemente esto que hemos estado conversando en el día de hoy. Los momentos, las sensaciones que han sentido, las palabras que se han ido revelando durante el taller. No se trata de analizar nada, solo dejarnos sentir. Los invito a imaginarse que con cada experiencia que fuimos compartiendo, aparece de repente una semilla, una palabra que me voy a llevar, que puede tener que ver con la palabra que trabajaron, con la condición que fueron eligiendo, con esa palabra que quieren transformar. Fuimos regando nuestro terreno con intención, con presencia. Y ahora vamos a elegir esa palabra semilla. Puede ser confianza, claridad, florecer, expansión. ¿Cuántas de todas las que hemos mencionado? Cuando tengas esa palabra semilla, repetila muchas veces en silencio, como un susurro, para ver esta mente somática cómo responde a ella. ¿Dónde se siente? Quizás se siente más en el corazón, quizás se siente más en las manos, porque mi cuerpo me regala que la expansión es con esas manos que me llevan hacia adelante. Con una respiración muy profunda, vamos a visualizar cómo esa palabra se convierte en esa semilla de luz. Es una semilla que lleva el potencial de crecimiento, de cambio, de transformación. Vamos a respirar profundo, vamos a guardar esa palabra semilla que ha surgido en el día de hoy, de nuestro compartir, de nuestro sentir, y vamos a ir volviendo con esa respiración profunda al aquí y a la ahora. Para respondernos también, ¿qué frase te gustaría llevarte hoy como ancla de este lenguaje tan poderoso en nuestra vida? ¿Y qué pequeño cambio? A mí me gusta esto de las microacciones. ¿Qué pequeño cambio me regala esa palabra semilla a partir de hoy, de mañana, de la semana que viene? Si elegí como palabra semilla la calma, ¿cuál es esa microacción que puedo llevar adelante mañana a través de la calma? Y no sé, y si mi palabra semilla es creatividad, ¿qué puedo hacer mañana, pasado, para poner mi creatividad en juego? Que esa palabra semilla sea parte de ese cambio que podemos ir haciendo. Bueno, primero gracias por acompañar, gracias por escuchar, gracias por regalar presencia e intención. Y antes del cierre del taller, para después tener ese momento de compartir, quiero contarles que desde lo que es lenguaje generativo y coaching generativo, vamos a comenzar el día 2 de abril, los jueves a las 20 horas, durante 4 meses, un curso que se llama Arquitectura del Ser, que aborda entrenamientos en procesos generativos. O sea, nos vamos a entrenar en lenguaje y en coaching generativo. Me voy a entrenar para salir del crash. Me voy a entrenar
para acompañar a esa persona que hoy vino a trabajar conmigo. Yo sé que acá hay personas que se dedican al deporte. Bueno, recibo un deportista que está trabajando conmigo en estado crash. Puedo leerlo, puedo descubrirlo y además invitarlo a estar en estado coach. Imagínense un equipo, quienes están acá en lo deportivo, un equipo entrando a una cancha, a la que sea, en estado crash, ¿sí? Aunque tenga uno o dos jugadores y no todo el equipo en estado crash. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Eso, entrenamiento en procesos generativos a través del lenguaje y a través de creación de espacios generativos. Ustedes saben que todo lo que cursamos en Esporvoz, la modalidad de cursada es online por plataforma Zoom como estamos ahora. Las clases siempre son teóricas y prácticas y los encuentros quedan grabados. Por supuesto que la riqueza del vivo siempre es sumamente importante. Yo siempre los invito a eso, más allá de que muchas veces por trabajo, por no coincidir con horarios, tenemos que ver algunos talleres o cursos, verlos grabados, ¿sí? La plataforma de estudio puede ser ingresada a las 24 horas del día y siempre en Es por Vos invitamos a que todo lo que hagan pueda tener certificación internacional de ILATAC. Y todos los cursos, talleres y formaciones que realicen conmigo que tengan que ver con programación neurolingüística, también esos contenidos de PNL están avalados por la Red Latinoamericana de PNL. Bien, muchas gracias. Ahí las redes como para comunicarse es por vos y mi Instagram profesional. Y vamos a dejar de compartir. Muy bien. Ahora sí veo algunas caritas, recién no veía a nadie. ¿Vos cortás la grabación, José? Gracias, gracias Lili. Gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes lo van a ver grabado. Ahora vamos a dejar de grabar, justamente para que nos podamos quedar conversando en este espacio más íntimo. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Ahí ya corto la grabación.